Amen. 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 Voy a hacer un cambio de última hora. Tenía otro sermón, pero voy a hacer un cambio porque creo que la atmósfera se siente mejor para esto que tengo en mente. Quisiera que abran sus Biblias junto conmigo al libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 2. Vamos a ir juntos a Santiago, capítulo 2, y vamos a leer unos cuantos versículos ahí, y después de ahí partimos a otros lugares. Santiago, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, póngase de pie en honor a la palabra, porque le damos gracias a Dios por su palabra. Amén, amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amén. Aleluya. Quiero dejarles saber, ayer más bien le caí mal, pero hablando el viernes con nuestra hermana Estefanía, ¿sí es, verdad? Aquí la veo, ¿esa es Clara o es que no tengo mis ojos? Clara, está de nuevo, está en casa, qué bueno que están de nuevo, cómo extrañamos la familia. Pero acuérdense que estuvimos orando por el hermano Selvin que ha estado afectado, le encontraron cáncer hace poco tiempo, pero gracias a Dios la cirugía fue exitosa, le removieron todo el cáncer y parece ser como que solo es ahora de recuperación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. A una persona muy joven y todavía declaramos en fe y lo declaramos en fe que todavía le falta mucha vida por vivir. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Al lado de su esposa, al lado de sus hijos y ojalá le pido a Dios al lado de esta bella iglesia. Entonces, vamos a seguir orando por eso. Y bueno, y gracias a los más que están aquí, a los que nos están visitando, la familia que nos visitó el viernes y hoy otra vez está con nosotros. Ojalá podamos seguir teniéndolos aquí. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Gracias. All right, vamos a ver, vamos a entrar entonces a algo bien importante. Vamos a Santiago capítulo 2. Estoy haciendo un cambio de último momento. Ya tenía un PowerPoint, pero siento como que el ambiente es más propicio para este mensaje. Vaya a Santiago capítulo 2. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor, comenzando desde el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dile que está a tu lado, que vuestra fe sea sin acepción de personas. ¿Cuánto dicen amén al Señor por eso? Dile que está a tu lado, sin imparcialidad. O los términos que hoy usamos, sin discriminación. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigue diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, digamos, lo ponemos aquí en el primer lugar o en el lugar VIP, ¿verdad? Y decís al pobre, estate tú allí en pie, ni siquiera lo sentamos. O siéntate aquí bajo mi estrado, es decir, ahí abajo, al pie, ¿verdad? No hacéis distinciones entre vosotros mismos y vinís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Una vez más, vuelvo a repetir eso porque por si hay alguien aquí que se cree está en las nubes, vamos a bajarlo al piso. Si hay alguien que está en las nubes, hoy vamos a enterrarlo casi. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Cuándo se identifican con eso? ¿Ah? Amén. Dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, lo habéis ofendido. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia al que le estaba hablando? Parece ser como que estaban despreciando, discriminando a los pobres. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No os blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, diga conmigo, la ley real. Dile que hay una ley religiosa y hay una ley real. ¿Y cuál es la ley religiosa? Es aquella que trata de cambiar al ser humano por fuera. Vístete de esta manera, habla de esta manera, haz esto, pero el corazón sigue siendo odioso. La ley real, ¿cuál es? ¿Cuál es la ley real? Conforme a la Escritura, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted es pobre y usted entra a un lugar, ¿cómo quiere que esas personas lo traten a usted si usted fuera pobre? ¿Ah? Que lo miren con ojos raros, que digan, uy, mira, ¿cómo le gustaría a usted, si fuera el más pobre, cómo le gustaría que los trataran?
Con amor, con aprecio, con afecto, con el mismo respeto que se le da al rico, ¿sí o no? No queremos favores, no queremos que se nos trate, tampoco no queremos victimizarnos, ¿verdad? Tampoco no queremos que digan, ah, el pobrecito, venga. No, no, sino que sencillamente dame la misma honra. ¿Cuántos se la dan al Señor? Y esa es la ley real del amor. Pero si hacéis acepción de personas, versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, es decir, si discrimináis por estatus socioeconómico, ¿cometéis qué? Es decir, la discriminación es pecado. La discriminación debido a estatus económicos es pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Amén. Uno de los fenómenos de la competencia es que la competencia crea jerarquías. Por ejemplo, las universidades es un sistema jerárquico. Por ejemplo, el sistema político es un sistema jerárquico. El ser humano por naturaleza crece o se desenvuelve y se desarrolla en un ambiente de competencia. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, ¿todavía el mundial está o ya se terminó? Todavía está. Ok, de repente es el mundial la razón por la cual las bancas están vacías. Cualquier actividad donde hay espacio para desarrollarse, la competencia crea jerarquías, jerarquías de acuerdo a la habilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos las ligas de las escuelas, la primaria, de la secundaria. Aquí en Estados Unidos está the junior team and the varsity team. Es decir, los juniors son los que juegan un poquito inferior a los varsity. Varsity son los que juegan mejor. Después está la liga menor y después está la liga ¿qué? Mayor, ¿verdad? Es decir, en cualquier ámbito que el ser humano se puede desarrollar, si hay libertad para desarrollarse, inherentemente, intrínsecamente, eso va a crear jerarquías. Diga conmigo, jerarquías. ¿Qué es una jerarquía? Diferentes rangos, ¿verdad? Entonces tenemos a los novatos, ¿verdad? Tenemos a los que están comenzando. Después tenemos a los, no son expertos, pero saben algo, ¿verdad? Y después tenemos a los que ya se les puede considerar como amateurs, ¿cómo se diría eso? Como maestros, ¿verdad? Como maestros. Y después tenemos a los expertos, tenemos a los doctores, ¿verdad? Y así es cualquier área, ¿verdad? Por ejemplo, en su trabajo, si usted trabaja en carpintería, si usted trabaja en pintura, usted le va a pagar el mismo salario a una persona que nunca ha hecho ese oficio, que al que ha tenido 15 años en ese oficio, ¿le va a pagar el mismo salario? Digamos, si yo tengo una compañía de construcción, ¿verdad? Nosotros hacemos pavimentos, hacemos patios, hacemos construcción, digamos. Y yo necesito 5 manos más, cinco personas más. Y uno viene a mí y me dice, ¿sabes qué? Yo trabajaba tal y tal compañía, tengo más de 20 años, sé hacer patios, sé hacer pavimentos, sé hacer esto, sé trabajar máquinas, etc. Y después viene otro y me dice, ¿sabes qué? Yo no sé nada, pero tengo ganas. ¿Le voy a pagar lo mismo a los dos? ¿Verdad que no? No. ¿Y eso qué es lo que establece? Que cualquier ámbito donde hay desarrollo, donde hay oportunidad para crecer, cualquier ámbito, piensa en cualquier ámbito, eso intrínsecamente va a establecer jerarquías. Y las jerarquías no son malas. Las jerarquías sencillamente son una manifestación del desarrollo del ser humano. Si fuera mala, entonces hay que destruir las universidades y decirles a los maestros dejen de enseñar y dejen que los estudiantes enseñen. Pero sabemos que no debe ser así. Sabemos que quienes deben ser los profesores en las universidades de nuestros hijos, los que más saben, los más expertos, con más experiencia. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Jerarquías se establecen en todos lados. Por ejemplo, en la industria de medicina se establece. Por ejemplo, si usted necesita ser operado en el cerebro, ¿usted quiere un doctor recién salido de la escuela de medicina o quiere una persona que ya ha hecho por lo menos 100 cirugías? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere que le tiemble la mano cuando está abriendo el cráneo o que lo haga hasta con los ojos cerrados? Tampoco no tanto, sí, ¿verdad? Pero, y eso entonces establece una jerarquía, que ¿quiénes son los que van a ganar más? Los que tienen más experiencia, los que tienen más conocimiento. Y eso no es necesariamente injusto. La injusticia no es la jerarquía. La jerarquía es sencillamente una manifestación del rango de experiencia y de desarrollo tuyo. En la iglesia es igual. La palabra de Dios nos dice que vuestros obispos no sean neófitos. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido. ¿Queremos neófitos en el altar que nos enseñen?
Si eso es lo que queremos, entonces déjame decirle una cosa, si ese es el grado y ese es el rango y el calibre de nuestros líderes, imagínense el calibre del resto de la iglesia. Es decir, que en cualquier área, música, ¿cuánto le gusta aquí la música? ¿No? ¿Cuánto le gusta el arte? ¿Ah? En cualquier área donde el ser humano se puede desarrollar, iba a decir baile, pero se me olvida, nosotros no bailamos, ¿verdad? Danza. También danzamos. ¿Quién dijo que no? Alabado sea el Señor. Aleluya. David difiere. Donde quiera que hay espacio para desarrollarse, ya sea a nivel intelectual, a nivel económico, a nivel político, lo que sea, eso establece jerarquías. La jerarquía no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas mismas jerarquías crean o amasan o acumulan poder en un cierto grupo de personas. Ese es el problema. Es decir, digamos que yo soy el mejor estudiante de la medicina en toda la escuela y de repente yo llego yo llego al mejor hospital de Estados Unidos y básicamente yo comienzo a acumular tanto poder. Es decir, yo ejerzo más poder político en esa organización, yo ejerzo más poder en tomar las decisiones importantes, ejecutivas, que cualquier otro doctor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo usar ese poder para tratar de abrir espacio para que nueva gente entre, all right? Porque lo que queremos es que todo el mundo se desarrolle a su plenitud. Lo que queremos es que todos se desarrollen a su plenitud. O yo puedo hacer lo que normalmente la carne hace. ¿Qué es lo que hace? A medida que amaso más poder, ¿qué es lo que hago? En vez de abrir más la puerta, el portón, para que más puedan entrar y desarrollarse, ¿qué es lo que hago? Achico el portón. Achico la puerta. No sé si me van a entender lo que yo les acabo de decir. ¿Están entendiendo lo que yo les acabo de decir? Póngame atención, esto es bíblico, esto es bien bíblico. Es decir, entre más, la jerarquía no es mala, no, necesitamos expertos arriba y novatos abajo. Eso es importante porque obviamente no vamos a ningún lado si no tenemos eso. El problema es que las jerarquías acumulan o concentran todo el poder sobre un grupo élite, el grupo que está arriba, y ese grupo puede o abrir más el portón para que nuevos novatos o nuevas personas comiencen y entren y se desarrollen, o pueden cerrar más para así entonces tener todo el poder acumulado en ellos mismos. Ese es el problema de la corrupción política, por ejemplo. El problema de la corrupción política es que no da espacio a nuevas ideas que entren, a nuevas personas que entren, sino que los que ya están arriba en la jerarquía, ¿qué es lo que hacen? Se aferran al poder político y hasta cambian la constitución y supuestamente era electo para 4 años y tiene 20 años y todavía está en poder. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es decir, las jerarquías no son malas. El problema es cuando los que están allí cierran el portón. Y lo que Santiago nos está diciendo es que no debe de pasar eso en la iglesia. En la iglesia el portón, la entrada siempre tiene que estar tan abierta que hasta un pobre vagabundo puede entrar. ¿Cuánto dicen la mano del Señor? Y los de arriba no lo vamos a ver como. ¿Y de dónde? ¿Quién lo dejó entrar? Sino que más bien lo vamos a tratar con el mismo aprecio, con el mismo afecto, con la misma honra, con el mismo respeto que trataríamos a una persona que quizás tiene un estatus más elevado, que está más alto en la jerarquía. Es decir, no vamos a discriminar de acuerdo a dónde tú estés en la jerarquía. ¿Por qué? Porque para el cristiano nosotros no juzgamos a las personas de acuerdo a lo que vemos en ellos hoy, sino que juzgamos a las personas de acuerdo a lo que Cristo puede hacer en ellos mañana. No sé si entendieron eso. Nosotros no juzgamos a las personas por lo que vemos en ellos hoy, sino por lo que Cristo puede hacer en ellos mañana. Es decir, nosotros vemos con los ojos de fe. Cuando nosotros vemos entrar a alguien vil, a alguien pobre, algo quizás que el mundo mismo en ese sistema de jerarquías ha rechazado, cuando entra por aquí nosotros nos gozamos porque hicimos, ¿sabes qué? Este es un tesoro útil en las manos del Señor y Dios va a usar a eso para después entrar a las jerarquías y avergonzar las jerarquías. Que eso es lo que Pablo dice en Corintios capítulo 1, donde dice, ¿qué es lo que Dios ha escogido? Lo vil, lo necio. Dile que está a tu lado, ¿cómo estás, necio? Según la Biblia, ¿verdad? ¿O será que el Señor te vio a ti y dijo, wow, esta persona, su sabiduría me impresiona?
Yo necesito convertirlo. Yo necesito que sea de mi bando. No, ese es Satanás. Satanás usa los poderosos, Satanás usa los prepotentes, Satanás usa los muy intelectuales. ¿Qué es lo que Cristo está buscando? Los publicanos, las rameras, los leprosos, los don nadies, los que no tienen nombre. Lo vi, de vez en cuando saca un Pablo. Pero esa no es la norma, esa es la excepción. Pero la mayoría de personas, Pablo mismo lo dice, lo vil y lo necio del mundo lo ha escogido, ¿para qué? Para avergonzar lo sabio del mundo. Y entonces, cuando entra una persona que en la jerarquía está abajo, ya sea en estatus económico, en estatus de sociedad, de prestigio, de reputación, intelectual, académico, educativo, y está aquí bien abajo, nosotros no podemos discriminar, sino que al contrario lo tenemos que abrazar, porque sabemos que la obra no es de Él, la obra es de Cristo en Él, y Cristo va a desarrollarlo. Y ahí mismo, a nosotros abrazarlo, ahí mismo a nosotros acogerlo, de repente, los que nosotros al inicio, en nuestro ojo humano, tachábamos de que no iban a llegar a hacer nada, llegan a ser los más. De repente Ruth la moabita, la extranjera, la con un diferente lenguaje, con una diferente cultura, con un dialecto diferente, viene vestida diferente, es moabita, los enemigos de Israel. De repente entra a la tierra de Jerusalén y termina siendo ¿quién? La tatarabuela del gran rey David. Pero si la jerarquía interna de la iglesia, en este caso de Israel, cuando ve una Ruth moabita, cierra las puertas, ¿qué pasa? ¡Pum! Aniquilamos todo el propósito de Dios. Obviamente no podemos hacer eso, los propósitos de Dios se van a cumplir como sea y como le dan la gana al hombre, lo va a hacer a las buenas, a las malas. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un deber a entender eso, de que nosotros no podemos discriminar a las personas simplemente porque lo vemos en esa jerarquía en un punto muy bajo, sino que al contrario, entre más bajo deberíamos estar más animados porque la pregunta diría, Dios, yo sé que tú vas a hacer grandes cosas en esta persona. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que tú vas a hacer grandes cosas en estas personas. Y digo eso ¿por qué? Porque en la iglesia sucede mucho, que a veces las iglesias por querer crecer numéricamente, a veces está buscando lo mejor entre comillas, ¿verdad? Es decir, los más experienciados, los que ya saben predicar, los que ya saben estas cosas, pero después cuando Dios nos manda las verdaderas ovejas de Él, sus verdaderas ovejas, sucias, imperfectas, y hay que trabajar con ellas. Hay que ensuciarse las manos. ¿Cuántos alaban al Señor eso? Y hay que tolerar. Hay que tolerar personas que cometen error y a veces uno quiere casi como darles una cachetada, pero hay que amarlos. Uno a veces dice, pero es que ¿por qué tan terco? Pero ese éramos todos un día. Y tenemos que entonces dejar que se desarrollen dentro aquí. No podemos discriminarlos, no podemos cerrar las puertas. ¿Me están entendiendo lo que dice? Y es más un sentido desmedido de nosotros mismos. Es más un sentido desmedido de nosotros mismos que un sentido bajo de la otra persona. Esto no es tanto que miramos porque todos aquí nos consideramos buenas personas. Es decir, todos aquí decimos teóricamente, yo respeto a todas las demás personas igual, pero cuando realmente nos indagamos, el problema, no todas las veces, pero el problema es que tenemos un sentido muy alto de nosotros mismos. Y pensamos que nosotros podemos hacer un mejor trabajo que el otro. Pensamos que nosotros estamos podemos pintar mejor, podemos cantar mejor, podemos predicar mejor, podemos tocar la guitarra mejor, podemos hacer todo esto mejor. Entonces, mientras yo estoy en control, las cosas van a salir mejor. Y de repente, esa persona que tú ahorita descalificas como que no puede hacer nada, termina siendo un mejor guitarrista que tú, termina siendo un mejor predicador que tú, termina siendo un mejor maestro que tú. Y todo es para la gloria de Dios, porque al final lo que queremos no es el crecimiento de solo un miembro, lo que queremos es el crecimiento de ¿qué? De todo el cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pero si tenemos miembros hostigados, no le permitimos crecer porque la misma jerarquía tiene desconfianza, tiene un alto concepto de sí mismo.
Amén. Versículo 3, ¿viste el versículo 3? Dice, digo pues por la gracia que me es dada. Digo conmigo, la gracia que me es dada. ¿Qué es lo que está ahí Pablo reconociendo? Que cualquier trofeo, cualquier posición, cualquier mérito, cualquier reputación, cualquier buen nombre que él pudo haber alcanzado en esta vida, ¿es por qué? Por gracia. Es por gracia. Amén. Es por gracia. Si yo tengo algún nivel de influencia, sea en lo económico, sea en lo político, sea a nivel de la comunidad, si tengo algún tipo de estatus, es sencillamente por la gracia de Dios. Y Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, sabiduría, sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto y aquí lo que Pablo está diciendo es que no vamos a ser prepotentes, orgullosos, pero tampoco no vamos a ser sumamente humildes, que a veces la humildad excesiva es sencillamente una falsa ropa de orgullo también, ¿verdad? Sino que en Cristo nos damos cuenta qué es lo nuestro, qué es mi llamamiento, cuáles son mis talentos, a qué fui yo llamado, y tengo confianza en ese sentido. No sé si me van a entender. Es decir, no tengo más alto concepto de lo que soy, ni más bajo concepto de lo que fui llamado a ser, sino que en Cristo tengo un concepto adecuado, propio, equilibrado de quién yo soy. Por lo tanto, no me voy a dejar ni intimidar por las demás personas, ni tampoco halagar por las demás personas. No sé si me entendieron. No me voy a dejar menospreciar por las demás personas. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi identidad en Cristo. Pero tampoco no le voy a poner mucho oído a los elogios y al halago. ¿Por qué? Porque yo sé también que en Cristo es por gracia. Es decir, tengo un buen sentido de quién yo soy. No me victimizo, pero tampoco no ando orgulloso. Y eso solo lo hallamos en Cristo, porque ambos extremos son horribles y son fácilmente otras personas se pueden manipular. Cuando te victimizas excesivamente, la gente te puede manipular. Cuando eres orgulloso, la gente puede manipularte. Dice, cada quien, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe obviamente habla de nuestros llamamientos, de nuestros dones, nuestras capacidades y todas las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, Pablo dice el Señor, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, diga conmigo, diferentes dones, ¿cuánto alaban al Señor? Amén. Y de repente para el ojo humano el don más importante es el que está en el ojo público. Para de repente nosotros aquí decimos, oh mira el pastor que nosotros tenemos esto y esto y esto y esto. Pero de repente alguien aquí es la persona que se ha arrodillado domingo tras domingo, viernes tras viernes, martes tras martes, y de repente nunca ha predicado. Pero esa oración que él hace semana tras semana es tan importante como la predicación que yo doy. ¿Cuántos me están entendiendo? Y de repente mi nombre se habla mucho de ellos, pero el nombre de ellos no se habla. Y esto es lo que Pablo está diciendo, es de que tengan cuidado, no tengan más alto concepto de ustedes mismos. De repente el don suyo es más público, pero no todos los dones son iguales. Y tenemos que tener cuidado con nuestro propio ego, obviamente, ¿verdad? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, versículo 6, según la gracia que nos es dada. Diga conmigo, según la gracia. ¿Quién fue el que repartió los dones y los talentos? El Señor. ¿Quién le dio al de 5? El Señor. ¿Quién le dio al de 2? El Señor. ¿Quién le dio al de 1? El Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces, la gloria es para. Si yo llego a ser un buen guitarrista, la gloria es para. Si yo llego a ser un buen economista, la gloria es para. Si yo llego a ser un buen médico, la gloria es para el Señor, porque esa es la gracia que Él me dio. Y yo tengo que desarrollarme en esa gracia, yo tengo que desarrollarme en esa capacidad, no para cerrar el portón y discriminar a aquellos que yo, con mi ojo humano, diga son inferiores a mí, sino para sencillamente dejarles saber a los demás el don que Dios te dio, explótalo, desarrollalo, crece. Cuando vemos entrar un pobre ahí, cuando vemos entrar un pecador ahí, tenemos que ver como Cristo lo ve. ¿Y qué es lo que Cristo lo ve? Una persona perfeccionada en su gracia.
Cuando tenemos esa visión, vamos a abrazar a la gente, vamos a dejarlas entrar, vamos a dejar que participen más, vamos a dejar que colaboren más. Y así obviamente hay más crecimiento para todo el cuerpo. Dice de manera que tienen diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía o si es conforme a la medida de fe, o si es servicio, el servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. A lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo con toda tu disposición. Eclesiastés lo pone de esta manera. Obviamente, Salomón todavía no sabía de esto, pero él lo pone de esta manera. Dice, todo lo que viene a tu mano a hacer, hazlo con todas tus fuerzas. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Y aún más en Cristo dice en el versículo 9, el amor sea... ¿Cómo debe ser el amor del cristiano? ¿Cuánto alaban al Señor? El amor sea sin... ¿Qué significa eso sin sentimiento? Que el amor que en el mundo abunda es un amor interesado. ¿Qué es lo que significa eso? Que el amor sea sin fingimiento. Significa que el amor, entre comillas, que abunda en el mundo y que tristemente abunda también en la iglesia, no debería ser así, no fue así al inicio, y ese no es el deseo de Cristo, ese nunca ha sido el deseo de Cristo. Pero dice que lo que nos está dejando saber es que el amor que abunda en las jerarquías del mundo es un amor de interés. Yo te rasco la espalda y tú me la rascas a mí. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? ¿Bien? ¿Cuál es ese animal? Yo no sé si es el elefante o el caballo que lo pican los mosquitos. No. Sí, es el elefante. Y hay el elefante y no anidan, pero hay pajaritos que básicamente se me olvida cuál es el animal, pero es un pajarito que usa un animal grande y básicamente la relación, cuando tú ves esa portada dices, mire cómo se llaman esos animalitos. Pero no es eso, es el animalito grande, lo protege de predadores y el animalito pequeño lo protege de mosquitos. Entonces el animalito grande obviamente no puede quitarse los mosquitos, pero ahí están los pajaritos comiéndose, ¿verdad? Entonces es barter, es comercio. Y yo no estoy diciendo que el comercio es malo, pero lo que estoy diciendo es que si esa va a ser la ley en la iglesia, no va nada. Es un amor de interés, es un amor, yo te doy algo a cambio de algo más. Yo te hago un favor y tú me haces un favor, ¿verdad? Yo te levanto hoy y tú mañana me levantas. Es un amor interesado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese interés no se cumple, ¿qué es lo que pasa con el afecto que supuestamente nos tenemos? Se cambia hasta en enemistad. Y de repente, los mejores amigos terminan siendo los peores rivales, los peores enemigos. En Cristo no puede ser así. Dicen al Señor, cuando el buen samaritano se detuvo en el camino, él pensó, ¿sabes qué? Yo le voy a vendar sus heridas, lo voy a llevar en el sol, le voy a pagar 2-3 noches en el hotel, le voy a pagar toda la medicina, porque yo sé que después de eso yo le voy a poder cobrar de más. ¿Será que ese fue el razonamiento del samaritano? De repente es un rico, me va a salir bien. De repente es hijo del presidente, me va a hacer un gran favor. No. Fue movido, ¿qué? A misericordia, por puro amor, un amor genuino que se gesta en lo profundo del corazón cuando dicen el Señor. No pide nada a cambio. Y lo que Pablo está diciendo es que así deberíamos vernos el uno al otro, y no solo el uno al otro, sino vinculando esto con lo que leímos en Santiago, ¿verdad? Tenemos que ver, cada persona que entra aquí, eso es lo que tenemos que ver en ellos. Ahora, puede ser que muchas personas que entren por estas puertas, y puede ser que muchas personas que al inicio parecen ser como que son de Cristo, de repente son aquellos que son separados entre los espinos o entre las rocas, ¿verdad? Pero no importa, porque la obra es de Dios. Dios es el que obra, Dios es el que escoge. Cuando dicen al Señor, tú no eres, tú no eres el que escoges. ¿Cuánto dicen amén? Tú amas al Judas Iscariote como a Pedro. Ay, algunos dicen, no, pastor. Yes, porque tú no sabes cuál es el que Dios al final escogerá. Pero es que se me
traiciona y si se burlan de mí, gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios, mía la venganza. Entonces, si te hacen tranza, Dios te debe algo. Te tiene que defender. Dale espacio para que te defienda, para que mires qué es lo que es la verdadera justicia de Dios. Y entonces nosotros necesitamos entender eso, que nuestro amor no está en base a dónde es que está la gente en la jerarquía. Oh, pues mira, esta persona está más arriba, entonces vamos a enseñarle más amor. Mira, esta persona tiene papeles, vamos a... Mira, esa persona es policía. No. Si recién llegaste desde la frontera y no sabes ni siquiera escribir en español, eres tan importante como el que sabe hablar 5 lenguas. ¿O no lo creemos? No lo creemos, ¿verdad? Ojalá sí. Ojalá lo internalicemos, ojalá lo profundicemos, ojalá lo pongamos en nuestro corazón. Y vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo con esto que las jerarquías son inútiles, las jerarquías son sumamente necesarias. Yo no estoy diciendo sublevémonos y vamos a matar toda jerarquía, las jerarquías son, hasta el cielo tiene jerarquías. No todos los ángeles están a la misma distancia de Dios. ¿Sí? Algunos están afuera y solo un grupo muy selecto están delante del rostro de Dios. Y las jerarquías es algo natural, obviamente que habla del desarrollo, pero lo que estamos diciendo es que no vamos a discriminar de acuerdo a la postura y la posición que las personas tienen en esa jerarquía. El amor sea sin fingimiento. Y Jesús nos dio ejemplo de esto. ¿Están entendiendo la palabra de la mañana? Antes de entrar a Jesús, rápidamente, solo para recalcar lo que Pablo les dijo, y ya lo mencioné, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, rápido, 1 Corintios capítulo 1, cuando lo tengan, déjenlo saber con un amén, capítulo 1, 1 Corintios, versículo 26. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dile que está a tu lado, ¿cuánto te amo? Dile. Y sin fingimiento, dile, sin fingimiento. ¿Por qué es que la iglesia se divide? Por un amor ficticio. Porque es que hay tanto sectarismo por un amor ficticio, un amor que no es real, no es genuino. Mire lo que dice. Vayan conmigo 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. ¿Lo tienen? Pues mirad. A ver, eche un vistazo a todos los que llegamos hoy. Mire, vean esos rostros tan guapos, algunos con dientes, otros sin dientes. Mírenlos a todos. Qué belleza, ¿verdad? Dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestra ocupación en el mundo, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, fuera de Cristo, pareciera que nuestra vida no tiene mucho valor. Fuera de Cristo, como que no hay mucha estima, no hay mucha reputación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, y ese muchos importante, significa que de repente había uno que otro. Pero la gran mayoría no lo es. Sigue diciendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos son escogidos de Dios aquí? Entonces, ¿qué está diciendo por extensión lógica? Que usted es necio. ¿Ay? Deducimos de eso que usted y yo somos necios. ¿Cuántos son escogidos por Dios? Gloria a Dios, que usted y yo somos necios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Porque ¿quién escoge aquí? ¿El hombre? Si el hombre escogiese, ¿qué escogiera el hombre? A los adinerados, a las modelos, ¿verdad? A los altos. Imagínense que usted está comenzando a armar un equipo de baloncesto, de basquetbol, y todos enanos. Eso es lo que Dios ha hecho con su iglesia. Agarró los Bill, agarró lo que el mundo dice, no, esto es útil. Yo me acuerdo de baloncesto, y horrible, ¿verdad? En la clase de gimnasio, porque siempre era el último ser escogido. Para fútbol no.
Era más bueno para fútbol, pero para baloncesto, hasta las mujeres eran escogidas antes que yo. Porque eran más altas, obviamente. No estoy ya discriminando por género ahí. Pero Dios no escoge de esa manera. ¿Para qué era el Señor? ¿Qué es lo que Samuel escogió? ¿Por qué es lo que Samuel quería escoger para el próximo rey de Israel? A Eliab. ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Alto, fuerte, tenía experiencia en milicia, ¿verdad? Y va uno por uno. Y Dios le dice, no, porque ustedes juzgan de acuerdo a loco, pero yo miro el corazón, yo miro adentro, ¿cuánto dicen el Señor? Cuando entra un pobre ahí, de repente por afuera, nosotros estamos mirando algo feo, algo sucio, pero Cristo mira una joya preciosa en sus manos que puede hacer mucho para su reino y avanzar la causa. ¿Verdad? Entonces, lo necio y lo vil del mundo, Dios escogió ¿para qué? ¿Con cuál fin? Para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos alaban al Señor? No para siempre nos quedaremos necios. Dile que está a tu lado, no para siempre nos quedaremos necios. Dile. Porque esa es la otra mitad de la historia. Entramos necios, pero no nos vamos necios, hermano. Entramos sucios, pero después salimos aquí, sparkling clean. Que ahí está la otra mitad de la historia, ¿verdad? Entramos como un charco, ¿verdad? ¿Cómo que se llama eso? Como un carbón y salimos como un diamante. ¿Verdad? ¿Con cuál fin? Para avergonzar los sabios del mundo. Perfecto ejemplo de esto es Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los 4 deportados en Babilonia. Babilonia en ese entonces era el centro comercial, el centro de educación, el centro intelectual, el centro académico. Imagínense New York City, la ciudad de Nueva York, donde están los mejores hospitales como Presbyterian Hospital, donde están las mejores universidades, New York University, Columbia University, etcétera, ¿verdad? Imagínense, ese era Babilonia, era el centro comercial educativo. Entonces vienen estos 4 deportados, ¿verdad? Y vienen como esclavos, vienen como nada, no saben hablar el lenguaje, entran necios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Por su compromiso con Dios, por su ética con Dios, por apartarse de lo malo del mundo, por vivir una vida santa y agradable a Dios. ¿Qué es lo que pasa con esos 4 necios? Llegan a ser mejores en las mismas lenguas de los propios caldeos. Llegan a ser mejores en las ciencias, en la matemática y en todas las cosas de los mismos caldeos que Daniel llega a ser el jefe de los sabios, de los que aconsejan al rey Nabucodonosor. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, que lo que reside en ti es tan grande que puede avergonzar lo más sabio del mundo. Lo que hay en ti, iglesia, lo que hay en nosotros es mucho más poderoso que cuando tú miras esos rascacielos y tú miras esas estructuras y tú miras ese mundo y tú te quedas ahí como abogado. ¡Wow! Lo que hay en nosotros, si nos dejamos ser usados por Cristo, es mucho más grande y mucho más poderoso que eso. Lo vil para avergonzar a los sabios y los débiles, el mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hemos alcanzado algo, es gracias a ¿quién? Si hemos alcanzado un trofeo, un título, una reputación, es gracias a Dios. Si hemos alcanzado algún grado de expertise, ¿cómo se dice eso? De experiencia, de habilidad, es gracias a Dios. Y lo vamos a hacer en ese sentido para darle la gloria y la honra a Él. ¿Cuánto alaban al Señor? Cristo nos dio ejemplo de esta clase de vida. Vaya conmigo Mateo capítulo 9 rápidamente. Mateo capítulo 9. Mire lo que Jesús hace. Vaya conmigo capítulo 9. Brinque el versículo 9. 9, Mateo, versículo 9. 9 del libro de Mateo. ¿Lo tienen? Mire, ese es Jesús escogiendo sus 12, el grupo más selecto, el grupo íntimo, su banda más íntima. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, un cobrador de impuestos. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Detengámonos antes de seguir con la historia.
Número uno, usted tiene que entender el contexto un poquito cultural de este tiempo. Los que cobraban impuestos en el tiempo de Jesús, en la tierra donde él vivía, que es básicamente Judea, Palestina, llámele como usted quiere, los que cobraban impuestos eran básicamente los enemigos de los mismos hebreos, porque eran vistos como traicioneros a la patria, eran como personas que le estaban trabajando al imperio que los subyugaba, ¿verdad? Que los esclavizaba. Es decir, en ese entonces el imperio romano había anexado todas las diferentes ciudades de Judea, y ahí estaba Israel, ¿verdad? Había anexado todas esas diferentes ciudades, civilizaciones, culturas, y básicamente les hicieron tributarias, tenían que pagar tributos, impuestos excesivos, además de que los tributos y excesivos que demandaba Roma, ¿verdad? La sede está en Italia, además de los tributos excesivos que demandaba de estas diferentes colonias que habían anexado el imperio, los cobradores locales, regionales, ¿verdad? Que básicamente son los tentáculos del imperio romano, para hacer dinero extra, cobraban más. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho. Este es Mateo. Mateo es un publicano. Y entonces, si usted es un rabino, y quiere comenzar su escuela porque quiere avanzar la doctrina que usted está enseñando, usted no quiere estudiantes como él. Usted no quiere personas como Mateo, porque eso le van a traer mala fama a su movimiento. ¿Me están entendiendo? Eso le va a traer mala fama a usted, eso lo va a desacreditar a usted. Jesús no le importa eso. ¿Por qué? Porque Jesús no discrimina. Jesús no discrimina. ¿Cuánto dice el Señor? Jesús no ve si la persona por fuera está bien, está perfecta, ha llenado ciertos requisitos. No. A Jesús no le cuesta nada escoger a un publicano como escoger una mujer samaritana al lado del pozo de Jacob. Él cuando iba con Mateo dice, ¿será que lo voy a hacer? Y que digan la gente. Jesús no piensa de esa manera. Jesús sabe qué es lo de él. ¿Cuánto dice la manera, Señor? Entonces, mire, entonces ya esto nos está dando una lección, pero sigamos leyendo. Mateo está tan estático, está tan feliz que un rabino lo haya considerado para ser su estudiante. ¿Qué es lo que hace? Él llama a sus amigos y van a hacer un banquete, van a hacer un party, van a hacer una fiesta en la misma casa de Mateo. Imagínense, Mateo debería haber tenido una buena casa, ¿verdad? Porque él es cobrador de impuestos. Miren lo que dice, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ¿quiénes son los amigos que había invitado a Mateo? ¿Qué tipo de personas había invitado a Mateo a su casa? He aquí que muchos, ¿qué? ¿Qué clase de amigos tiene el pecador? Pecador, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que se entera. Entonces, Mateo está tan feliz porque Jesús lo ha escogido y le agarra su celular. ¿Y a quién invita? A otros publicanos, a otros pecadores. Y me gusta esa palabra, pecadores, porque diga cualquier tipo de pecador, ¿verdad? Publicanos y pecadores que habían venido. ¿Y estaban a dónde estos pecadores? Estaban sentados juntamente a la mesa ¿con quién? Hermano, ¿usted sabe el escándalo? ¿Usted sabe lo que es ese escándalo? El rabino ahí está sentado a la mesa y al lado una prostituta. Porque quién sabe, de repente Mateo frecuentaba una prostituta, uno no sabe, podemos especular. Lo que sí sabemos es que había pecadores, es decir, más de un tipo de pecador. Puede ser que había borrachos ahí. Puede ser que había gente mal hablada, ¿verdad? Ahí bromeando con chistes, cosas que obviamente no son buenas para lo que andamos en Cristo, cuando alabamos al Señor. Y ahí estaba Jesús sentado a la mesa. Ahora, ¿Jesús participó en el pecado de ellos? No. Jesús nunca participó en el pecado de ellos, pero dejó que ese pecado le diera a él la justificación para discriminar contra ellos. No, al contrario, es precisamente para esa clase de gente que Jesús está. Si usted ya tiene su vida en control, váyase. Si usted tiene todas las cosas bien, mira, si usted no necesita ayuda de nadie, más bien dile, Señor, ya llévame para no meter la pata. Que es, meter la pata es una expresión tica que significa para hacer un error, ¿verdad? Si usted tiene todas las cosas equilibradas en su vida, pues
Ya la tienes. Pero si hay algo en tu vida donde todavía necesita desarrollarse, si hay arrugas en tu vida que necesitan todavía ser aplanchadas, ¿cuánto todavía tienen ciertas arrugas en tu vida que necesitan ser? Quizás sea el carácter, todavía hay problemas de carácter, bendito, todavía hay celo, todavía hay envidia, todavía cuando ves una mujer más guapa que tú, como que te da cerillos. Hay que planchar eso. De repente es un hombre muy machista, muy posesivo, ¿verdad? No la deja salir a ningún lado, ¿verdad? ¿Cuántos todavía tienen áreas donde Dios necesita seguir martillando a veces, verdad? ¡Gloria a Dios! Eso es lo que Jesús dice. Mire, si no me lo creen a mí, sigamos leyendo. Dice, y estando muchos publicanos que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11. Cuando vieron esto, ¿quiénes? Ay, los religiosos sí que son aguafiestas. Dile que está a tu lado, no seas aguafiestas. Cuando vieron esto, ¿quiénes? ¿Quiénes son los fariseos? Volvamos a Romanos 12. Los que tienen un alto concepto. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad es esta! Así está estructurada la iglesia de Cristo hoy en día. La iglesia, cuando uno entra y digo, ay Dios mío, ya se termina el servicio y no quiero estar aquí. Porque no está el espíritu de familia, no está el espíritu de comunidad, no está el espíritu de inclusión. Lo que hay es un espíritu de sectarismo, de fariseísmo. De que, mira, si tú estás vestido así, entonces no te acercamos. Y yo no estoy, como dice Tito, para la mente inmunda todas las cosas son inmundas. Yo no estoy diciendo con esto que no hay una ética, que no hay un estándar que tenemos que tratar de imitar. Yo no estoy diciendo con esto que vístete como quieras, vive como quieras, habla como quieras. No. Cristo es nuestro modelo a seguir. Queremos ser más como Él. Queremos parecernos más a Él. Eso es lo que es santidad, básicamente, ser más como Cristo. No llenar requisitos y listas de hombres. No. La santidad es, Cristo, yo quiero ser como tú. Yo quiero tu carácter, yo quiero tu paciencia, yo quiero tu amor, yo quiero tu misericordia, yo quiero tu mansedumbre. Yo quiero ser más como tú, en todo el sentido de la palabra, en todo lugar. Entonces estamos en ese desarrollo por medio del Espíritu Santo. Pero no por eso nos volvemos como estos fariseos, que en vez de celebrar que por fin Jesús está trayendo salvación, redención, a un nuevo hogar, a una nueva familia, a una nueva comunidad, ¿qué es lo que están pensando los fariseos? ¿Qué es ese escándalo? Miren que dijeron a los discípulos, ni siquiera se atreven, ese es el problema, ni siquiera se atreven a decirlo a uno. Le dijeron a los discípulos, seguro se acercaron con Pedro y dijeron, ¿por qué nuestro maestro? Imagínense la manera sarcástica, seguro que se dijeron, ¿por qué es que vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Dile una vez más al que está a tu lado, no seas fariseo, dile por favor. Es más tolerable un pecador que un fariseo. No. O sí. ¿Jesús se puede sentar con los pecadores? ¿Con los fariseos? No. No se puede. Porque miren, son sarcásticos, son cínicos, ponen en cuestión. Ni siquiera conocen a la persona y ya están haciendo malos prejuicios. No han hablado ni siquiera con Jesús para saber cuál es la idea. ¿Por qué es que Jesús está sentado? De repente Jesús tiene otra intención. Y tú no sabes, pero no. Comenzamos a juzgar. Comenzamos a decir, no, mire, este es un falso maestro. Porque está riéndose con los pecadores. Porque está comiendo con ellos. Porque está teniendo un buen tiempo con los pecadores. No puede ser una persona santa. Esos son los fariseos, esos son los que, volviendo a Romanos capítulo 12, son los que tienen un alto concepto de sí mismo. Son aquellos que están altos en la jerarquía. ¿Dónde estaban los fariseos? Altos en la jerarquía. Juntamente con los saduceos eran básicamente los que tenían todo el poder político y religioso de la comunidad judía. Ellos estaban altos en la jerarquía. Imagínense los dos partidos políticos en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Saduceos y republicanos eran eso. Ellos estaban altos en la jerarquía. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? ¿Abrieron más el portón para que más gente pudiera entrar? ¿Qué es lo que hicieron con el portón? Lo cerraban. Por eso es que Jesús mismo, en el libro, de este mismo libro de Mateo, capítulo 2, 22 y 23, dice,
hipócritas fariseos, porque ustedes no entran al reino de los cielos ni dejan entrar. Por un alto concepto de sí mismos. Y quiero hacer una pausa aquí. Le doy gracias a Dios que cuando estamos en Cristo mejoramos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Esto no es palabrería, esto no es chantaje, esto no es verborrea, esto no es un cuento, esto no es una farsa. Los que estamos en Cristo podemos ver hacia atrás y podemos decir, soy una mejor persona gracias a Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Qué lindo que en Cristo yo puedo ser un mejor padre para mis hijos, un mejor esposo para mi esposa, yo puedo ser un mejor ciudadano en mi comunidad. Qué lindo que en Cristo hay espacio para crecer, pero que nunca se te olvide que ese crecimiento, esa mejoría vino gracias a Él. Amén. Dice así, terminamos esta historia para terminar la palabra de la mañana. Dice así: al oír esto Jesús escuchó cuando estaban murmurando de Él. Les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Ahora, está hablando en tipo alegórico, ¿verdad? En alegoría, le está hablando, no se está refiriendo a enfermos físicamente. ¿Qué tipo de enfermedad se está refiriendo a él? Espiritual, a pecadores. Jesús está diciendo: hey, yo me vine a asociar con pecadores. No porque yo soy pecador, sino porque yo soy el antídoto del pecado. ¿No te dice nada el Señor? Por eso le estoy diciendo que si usted tiene todas las cosas en orden, ya, váyase. Pero yo todavía tengo años en mi vida donde yo necesito el poder de Cristo operar en mí. Y yo quiero ser perfeccionado más en Él, cada semana, cada mes. Mire lo que sigue diciendo, dice, al oír esto Jesús, versículo 13, aquí me gusta, me encanta esto porque aquí trae a memoria Oseas. Dice: ir pues y aprender lo que significa. Esto es lo que pasa con las personas que tienen un alto concepto de sí mismos. Dice: misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, cuando usted lee eso en Oseas, eso se encuentra en Oseas capítulo 6, versículos 16 al 10. Cuando usted lee eso en el libro de Oseas, él está básicamente citando al profeta Oseas, uno de los profetas menores del antiguo Israel. Cuando él dice: vayan y aprendan, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No es necesariamente sacrificio lo que se está refiriendo, sino que se está refiriendo a seguir las normas legales, seguir lo que está escrito en letra. Cuando usted lee en Oseas, y no solo Oseas, pero también Isaías hace eco de este mensaje. Oseas 6:6 está, si no me equivoco, también Salmos está, pero Oseas 6:6 es básicamente lo dice. Déjenme explicarle. Isaías capítulo 1 también lo dice. Cuando Dios le está diciendo al antiguo Israel: yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es misericordia, lo que le estaba básicamente censurando a ellos es que ustedes piensan que el venir a la gran asamblea el sábado, sacrificar los becerros, poner la ofrenda y todo eso, los va a excusar para que después de salir aquí puedan tratar a los demás mal. Ese es el mensaje de los antiguos profetas. Ustedes están errados. Si ustedes piensan de esa manera, yo no voy a aceptar ni sus ofrendas ni sus alabanzas. Isaías lo pone de esta manera: vuestras convocaciones a asambleas yo ya no las aguanto. Que si lo traemos a la lengua moderna, lo que está diciendo es que cuando ustedes se reúnan para cantarme aquí con el piano, yo me tapo los oídos. ¿Por qué? Porque no es nada más sacrificio lo que yo quiero decir. Yo no solo quiero que tú vengas a la iglesia, pagues la ofrenda, hagas esto y te vistas bien y hagas las cosas que yo no estoy diciendo que no son buenas, son buenas. Lo que Dios está diciendo es que es más que eso. Es amar al prójimo, es ser misericordioso, es no discriminar, es ayudar al pobre. Ese es el mensaje central de la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes fueron los primeros dos que pasaron al lado del golpeado? Un levita y un ¿qué? Y un sacerdote. ¿Qué es lo que Jesús le estaba tratando de hacer? Le estaba dando golpes al orgullo de estos fariseos. Les estaba dando duro, le estaba diciendo: mire, ustedes pueden seguir normas del hombre, pero si ustedes no tienen misericordia, humanidad, no es nada.
Amen. Abracen a la gente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y Jesús no nos está enseñando, lo está demostrando. ¿Con quién se está sentando Jesús? Con los pecadores. Con gente que tú y yo ciertamente descalificaríamos de entrada. Pero Jesús no nos descalifica. ¿Por qué? Porque Él sabe que en ese grupo quizás no todos son de Él, pero hay uno que otro que es de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. Si usted se siente justo, contigo no es la cosa. Si usted se siente como que yo no me porto tan mal, yo me la juego, el Evangelio no es para ti. El Evangelio no es para ti. ¿El Evangelio es para quiénes? Para pecadores. Como dijo Pablo, de los cuales yo soy primero. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no nos estamos faltando en el pecado. No estoy diciendo yo no estoy diciendo mañana voy a pecar para que Dios me ame. No, al contrario, cuando tú tienes conocimiento y revelación de Cristo, tú detestas el pecado. Tú detestas el pecado. Terminamos con un último versículo. Vaya conmigo a Juan y pónganse de pie cuando lo encuentren, capítulo 6 del libro de Juan, versículo 37. Cuando tengan, pónganse de pie y juntos vamos a leerlo en voz alta. Vamos a alabar al Señor por su benignidad y su misericordia. Versículo 37 del capítulo 6 de Juan, 6:37 del libro de Juan. Cuando tengan, déjenos saber con un amén, o pónganse de pie, perdón. Juan 6:37, cuando tengan, pónganse de pie. Okay, todos están de pie. Leamos todos en voz alta. 1, 2 y 3. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí, ¿qué dice? No le echo fuera. Es decir, Cristo no discrimina. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo no excluye. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Sino que todo lo que es de Él, ¿el qué? Lo abraza, lo recibe. Todo lo que el Padre le manda, sus ovejas que están ahorita dispersas y como sin pastor, pero Dios las conoce todas. Jesús no las echa fuera. Y si Jesús no las echa fuera, nosotros no podemos echarlas fuera también. Si hay que un día reunirse con un hermano porque se está portando muy mal, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en privado. Si hay una persona que ofendió a alguien, que vino, hizo algo inapropiado, y después del servicio, de 3 semanas, yo venía a una oficina, una llamada, y nada, y allí. No digan al Señor, pero entre nosotros no vamos a tener un espíritu de exclusión, no vamos a tener un espíritu de fariseo, pero vamos a tener un espíritu como el de Cristo, que ama, que abraza. ¿Cuánto dicen al Señor? Que crea un ambiente de familia. Diga que está a tu lado, yo voy a crear un ambiente de familia aquí. ¿Me ayudan con eso, sí o no? ¿Me ayudan con eso, sí o no? ¿Cómo que usted anda vestido en la casa? No estoy diciendo que se venga así, sino que le estoy diciendo, ¿a qué nivel de comodidad se siente usted en la casa? ¿Cómo es que usted anda vestido en la casa? En shorts. Si yo no estoy allá, ¿cómo es que usted come su comida? Como cavernícolas. Cuando yo llego, ahora se agarra de verdad. Hasta usa el cuchillo que nunca usó. Se lleva la comida al couch, ¿verdad? Y así los pies todo extendidos. Y pues aquí, ¿verdad? Todo bien vestido, ¿verdad? Aquí. Queremos un ambiente de familia, ¿verdad? Queremos que cuando la gente entre aquí, cualquiera que sea su estatus, su rango en la jerarquía socioeconómica, religiosa, que él pueda decir, ¿sabes qué? Hay un grupo aquí que me aprecia, que me ama. ¿No te dicen el Señor? Sé que piensan diferente que yo y sé que tienen un mensaje extraño, pero me siento bien. Porque el Evangelio al inicio es extraño, a veces hasta ofensivo. Pero siento el amor y siento el cariño, porque eso va a ser lo que va a cimentar las obras de Jesús. No todas, porque no todas son de Jesús. ¿Right? No todas, porque no todas son de Jesús, pero las que son de Jesús van a decir, he encontrado mi casa, he encontrado mi lugar. Oramos.
Padre Celestial, Dios, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Porque tu palabra, oh Dios, nos exhorta cuando nos tiene que exhortar, nos consuela cuando necesitamos ser consolados, nos anima cuando necesitamos ser animados, nos regaña cuando necesitamos, oh Señor, un buen regaño. Padre Celestial, gracias porque tu palabra, oh Dios, es el todo para nuestra alma. Así como el sustento físico, así como la comida y el alimento sustenta nuestro cuerpo, tu palabra alimenta nuestra alma. Tu palabra alimenta nuestro hombre interior, oh Señor, que a veces anda con hambre y con sed, buscando qué comer, oh Señor. Y el mundo, lo único que nos ofrece, oh Señor, es comida barata. El mundo lo que nos ofrece es sencillamente entretenimiento. El mundo no nos llena por dentro, pero cuando venimos a ti y cuando escudriñamos tu palabra y dejamos que tu palabra nos hable, oh Señor, podemos entender, oh, esto es lo que necesitábamos. Padre Celestial, yo te doy gracias por los hermanos de esta iglesia, oh Señor. Te doy gracias por los que han estado aquí por ya un buen tiempo. Gracias, oh Señor, por los que tú estás añadiendo también. Padre Celestial, donde quiera que tú nos lleves, oh Señor, a cualquier altura que tú nos quieras llevar, o valle que tú nos quieras llevar, oh Señor, porque en fin tuya es la gloria en el monte como en el valle. Por donde quiera que tú nos quieras llevar, oh Señor, que podamos, oh Señor, poder crear, fomentar, oh Señor, un ambiente de familia, oh Señor, y podamos entender, oh Señor, que tú no solo nos llamas, oh Padre Celestial, a vivir vidas santas en el sentido quizás visible, pero tú también nos llamas, oh Señor, a la misericordia, tú también nos llamas, oh Señor, al amor, tú también nos llamas, oh Dios, al compañerismo, tú también nos llamas, oh Dios, a la confraternidad, tú también nos llamas, oh Señor, a la hermandad. Por lo tanto, ayúdanos, oh Dios, a hacer el balance, ayúdanos, oh Señor, a ser severos cuando necesitamos ser severos, pero también ser blandos cuando necesitamos ser blandos, oh Padre Celestial. Te doy gracias, oh Dios, una vez más. Y yo bendigo esta iglesia, bendigo esta semana. Declaramos una semana buena. ¿Cuántos declaran una semana buena para ustedes? ¿Por qué no nos apropiamos? Digamos, en el nombre de Jesús, ahí está, declaran una semana buena. Padre Celestial, declaramos que esta será una semana buena. Declárenlo con fe. Será una semana buena para mi persona, será una semana buena para mi familia, será una semana buena para mi iglesia. Padre Celestial, esta semana será una semana productiva, será una semana que voy a poder alcanzar y hacer muchas cosas que me faltaban hacer. Será una semana de avance, oh Dios, y sobre todo será una semana, oh Señor, en la cual voy a poder pasar tiempo contigo, Señor, a solas, y poder llenarme más de ti. Yo bendigo estas vidas, bendigo su labor, bendigo la obra de sus manos, Señor, y te pido, Señor, que con toda bendición abundante, tanto espiritual como material, oh Dios, tú lluevas sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios. Dice, amén y amén. Que Dios les bendiga. Pasen una feliz tarde. Abrazo a su hermano, no se vaya sin abrazarlo una vez más. Ya le tronó los huesos, entonces sóbenlo un poquito. Dios les bendiga, hermanos. Se me olvida, reiniciamos los que habíamos comenzado hace 3 semanas o 4 semanas las clases de bautismo. Reiniciamos este martes. Francisco, Alexandra,